¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a un capítulo más de este programa Líneas de Fuego. Antes de iniciar con la lectura de este libro, hablarles de este libro tan hermoso, quiero invitarlos a que hagamos una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, en este día tan especial, en este momento tan especial, que tú nos convocas a esas lecturas espirituales tan hermosas, a eso que tú has suscitado tan lindo en la iglesia, te pedimos de una manera muy especial que envíes tu Santo Espíritu para cada uno de nuestros corazones, para que, así como tú haces nuevas todas las cosas, que escuchar nuevamente sobre este libro renueve en nosotros ese amor a la lectura, ese amor a dejarnos guiar por ti a través de la lectura espiritual, que incluso la lectura de este libro reavive en nuestros corazones un deseo muy grande de ser imitadores tuyos, de ser verdaderos seguidores tuyos. Confiamos, Señor Jesús, al amparo de la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo, a San Miguel Arcángel, a todos los santos y santas del cielo bienaventurados, que nos acompañen en este momento y que nos den la gracia de una manera muy especial de estar muy atentos a lo que vamos a compartir en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo les quiero el día de hoy hablar de un libro muy especial. Es un libro muy conocido, la verdad es un libro muy recomendado por muchos padres de la iglesia, por muchos sacerdotes. Es un libro que incluso muchos santos lo han leído. Es un libro que es muy recomendado y quizás muchos de los que ya están viendo este video, ya muchos lo han leído en algún momento de sus vidas. Y este libro es La imitación de Cristo. Es un libro que trae enseñanzas muy profundas acerca de nuestro Señor, de en realidad qué es imitar a Cristo, en qué consiste imitar a Cristo, porque puede que nosotros tengamos una idea errónea de lo que es imitar al Señor. Y este libro nos da unas luces muy grandes sobre qué significa imitar a nuestro Señor. Antes de iniciar como hablándoles un poco del libro, quiero contarles una experiencia personal que he tenido con la lectura de este libro. Resulta que cuando yo era muy niña, este fue el primer libro espiritual que yo me leí. De la nada, pues este libro estaba en mi casa y lo leí a mi nonita y entonces ella lo dejó en la casa y yo me lo empecé a leer. Pero yo estaba muy pequeñita cuando empecé a leer este libro y entonces pasaba que yo lo leía y no entendía casi lo que decía el libro. Había algunas cosas que me parecían muy difíciles, pues que hablaba el libro, y eso me hace recordar mucho cuando el Señor le dice a sus discípulos que en el Evangelio Él habla de quien coma mi carne y beba mi sangre vivirá para siempre, tendrá vida eterna, y que muchos no entendían ese lenguaje al que el Señor se refería. Más o menos así me pasaba a mí cuando yo estaba leyendo este libro, pero era porque tal vez no, pues era muy pequeña y no tenía como quien me enseñara qué era lo que significaba o a qué se refería el Señor. Mucho tiempo después, cuando ya ingresé a Lazos de Amor Mariano, cuando ya empecé como un camino de conversión, pues ya digamos que mi corazón ya estaba mucho más preparado para recibir y entender lo que el Señor me quería decir a través de este libro. Entonces empecé a leerlo nuevamente y fue una experiencia totalmente diferente para mí, porque empecé a entender lo que el Señor pide de alguien que verdaderamente desea amarlo, lo que el Señor pide de alguien que verdaderamente quiere seguirlo y quiere imitarlo, porque si nosotros nos llamamos seguidores del Señor, pero no deseamos imitarlo, entonces en realidad no lo estamos deseando, no lo estamos siguiendo. Y eso es lo que hace este libro, nos da unas luces muy grandes sobre imitar a nuestro Señor. Entonces, más o menos para hablar acerca de este libro, de qué dice el libro, de qué nos habla el libro, de qué trata este libro. Nos habla de tal vez yo diría que características de nuestro Señor. ¿Qué lo caracterizó a nuestro Señor? Lo caracterizó en la humildad. Entonces este libro nos da luces muy grandes sobre la humildad, de cómo alguien que verdaderamente desea seguir a nuestro Señor puede seguir un camino de humildad. Nos habla de la pobreza en el espíritu, de ser pobres de corazón, no pobre solamente pues el que no tiene bienes materiales, sino pobre el que solamente desea a Dios y nada más que a Dios. Entonces nos da luces muy grandes de la pobreza en el espíritu.
nos da luces muy grandes sobre el amor de Dios, de cómo Dios desea que nosotros lo amemos, cómo desea Dios que verdaderamente nosotros vivamos nuestra espiritualidad, seguirlo a Él. Entonces son como aspectos básicos, grandes, que nos da el libro, pero que son cosas muy puntuales, que nos dice y que nos exhorta. Y yo quiero, digamos que en el momento en el que yo me leí este libro, en una hojita saqué como unas frases muy bonitas que a mí me exhortaron, que fueron pues en varios momentos durante la lectura del libro, que me exhortaron, me llamaron mucho la atención. Tal vez pues el Señor me habló muy preciso al corazón con estas frases y se las quiero compartir también como para que ustedes hagan una idea de la grandeza espiritual que tiene este librito. Aquí no se los había mostrado, pero es este librito, Imitación de Cristo. En muchas librerías lo pueden conseguir, en realidad hasta en internet lo pueden conseguir, que se los recomiendo de verdad muchísimo. Entonces las frases que pues yo encontré en este librito, entre muchas otras, bueno, habla mucho también de la vida en la virtud, de uno esforzarse por llevar una vida virtuosa, ¿sí? Que eso es muy importante, que a veces se nos olvida a nosotros porque pareciéramos como si nos quedáramos en el Antiguo Testamento, muchos de nosotros, que era simplemente cumplir muchas leyes, pero no avanzamos en la vida espiritual. Muchas veces nos pasa a nosotros también. Queremos cumplirle muchas cosas al Señor, pero no vemos un avance en nuestra vida espiritual, y es porque no sabemos cuál es la virtud que Dios nos pide que nos ejercitemos. Así como muchos santos diferenciaron o fueron santos porque se caracterizaron por llevar a cabo una virtud en grado heroico, así Dios nos pide a cada uno de nosotros llevar una virtud en grado heroico. Entonces incluso la lectura de ese libro nos puede ayudar a discernir y a mirar cuál es esa virtud en grado heroico que Dios pide para mí, especialmente con mi forma de ser, como soy yo, que Dios pide que la lleve a cabo. Entonces hay una parte que habla mucho de las virtudes, y entonces dice: cuán fuertes peleas pasaron para vencer los vicios. Y ella hablaba de los santos, que cuán fuertes peleas pasaron ellos para vencer los vicios. Y son pues las peleas que uno debe vivir uno mismo, ¿no? Es una pelea con uno mismo, con de pronto el amor propio, con el acomodamiento que uno tiene, con tantas cosas que uno debe luchar. Incluso este libro también nos habla mucho de cómo vencer los vicios, que uno de los primeros consejos que nos da es huir de los vicios, de las ocasiones de pecar, de los momentos en los que yo veo que puedo caer en ese vicio. La primera recomendación es huir, reconocerme de que yo no soy capaz solo, de que no soy tan fuerte, y huir. Entonces esa frasecita como que me llamó mucho la atención, de que la mejor manera para afrontar los vicios es peleando, no es quedándome derrotado, sino peleando. Otro de los consejos o de las frases que nos habla este libro es que dice: de día trabajaban y por la noche se ocupaban en largas oraciones, y aunque trabajaban no dejaban la oración mental. Esa frase me gustó mucho porque a veces uno piensa que el trabajo puede ser un obstáculo para uno hacer oración. Uno a veces dice que no puede orar o que no por el trabajo. Generalmente uno saca muchas excusas por el trabajo o por el estudio o por la ocupación, como si Dios la mandara para que fuese un obstáculo para la vida de la oración, y resulta que no. Antes el trabajo debe ser un motivo por el cual yo ore más, ¿no? Por las dificultades que se me presentan en el trabajo, o porque no tengo trabajo, o por muchas cosas. El trabajo debe ser algo que me debe llevar más a la oración antes que alejarme de la oración. Y algo muy particular que dice en el libro es que de día trabajaban y en la noche se ocupaban a la oración. Entonces, pero nunca dejar de sacar un tiempo para la oración. Y también hago referencia a otro libro muy bonito que se llama San José. Es un libro de San José, de Sor María de Jesús de Agreda, San José en la mística ciudad de Dios. En ese libro habla, pues son revelaciones privadas, y habla mucho de que la Virgen María junto con San José, cuando llegaron a Nazaret, pues ellos empezaron a trabajar. Y trabajaban durante todo el día, y en la noche se dedicaban a la oración. Entonces es como también un ejemplo para nosotros, San José y la Virgen María, que ellos sacaban sus momentos de oración, pero también durante el trabajo nunca dejaban la oración mental. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando, en las labores que estamos haciendo, podemos también
hacer oración mental o incluso hacer jaculatorias. Eso también es muy bueno para uno nunca olvidarse de Dios, o como que no sacar de la mente y del corazón al Señor del todo. Otra frase que me gustó mucho del libro es: ajenos eran al mundo, pero muy allegados a Dios, del cual eran íntimos amigos. Y esto hace la imitación de Cristo. De la manera cuando yo desee más imitar al Señor, de esa misma manera voy a ser más amiga de Dios, voy a hacerme más amigo de Dios, porque voy a entrar en esa intimidad. Cuando yo deseo parecerme a alguien, imitarlo en sus cosas, pues quiero acercarme más a esa persona, ¿cierto? Entonces, así mismo con el Señor, de la manera en la que yo desee a Él imitarlo más, voy a ser más amigo de Él, me voy a volver más íntimo amigo de Él. Y esto es como una de las grandes ayudas que nos da este librito, de que nosotros podamos hacernos más amigos de Dios, que no sea solamente como Dios por allá, algo súper lejano, sino que para nosotros empiece a ser un Dios que es cercano, un Dios que es amigo, al que yo pues le cuento todas mis cosas. Pero eso, lo que dice esta frase, ajenos eran al mundo. La manera como nosotros nos podemos hacer más amigos de Dios es cuando empezamos a alejarnos mucho más del mundo. Porque si no nos va a gustar esa amistad con Dios, porque hay algo más que nos gusta, hay una cosa que prevalece más, que es el mundo. Pero si nosotros nos empezamos a alejar más de las cosas del mundo, las cosas de Dios nos van a empezar a parecer más atractivas, nos van a empezar a gustar. Hablar con Dios para nosotros no solo va a ser un cumplimiento, sino va a ser una necesidad, algo que el alma empieza a pedir, momentos a solas para hablar con Dios, para acrecentar esa amistad con el Señor. Otra frase que me gustó, que hablaba así, es que debíamos vivir como si fuera el primer día de mi conversión. Si de pronto acá hay algunas personas que ya han vivido un proceso de conversión, tal vez recordarán su primer día de conversión, de que, mejor dicho, tan vigilante uno, tan atento a no ofender al Señor, de hablarles tal vez a todos de Dios, tal vez demasiada alegría, amor, cariño para todos, tal vez con mucha devoción a la hora de orar, más concentrados, más conscientes de muchas cosas que uno hace en la vida de la fe, en la práctica de la fe. Así como ese primer día de conversión, así nos pide el Señor que nosotros lo recordemos y que procuremos siempre vivir nuestros días como si fuera el primer día de conversión, pero también como si fuera nuestro último día. Entonces, bueno, esta frase me gustó mucho y también se las quería compartir a ustedes. Otra frasecita que también me gustó mucho es que dice: por la mañana determina tus propósitos y en la noche examina tus obras. Esto de manera especial nos ayuda mucho a que le empecemos a poner sentido a nuestra vida. ¿Cuáles son los propósitos? Yo no me puedo levantar todos los días sin saber mi propósito o qué tengo por hacer, ¿cierto? Sino que si yo todos los días por la mañana temprano o tal vez por la noche preparo unos propósitos para el otro día, incluso para ser cumplida con mis obligaciones, con las obligaciones que tengo ante Dios, con las obligaciones que tengo ante el prójimo, con las obligaciones que tengo en mis deberes de Estado, en lo que Dios me ha dado, si soy madre, si soy estudiante, si soy trabajadora, ante esas obligaciones que Dios me ha dado y que es mi deber cumplir y ser integral en todas las labores o las cosas que Dios me coloca. Es muy importante que uno se haga propósitos en el día, que uno organice el día. Y en esto me acuerdo de una charla que hace mucho escuché, que había un sacerdote que él estaba ya enfermito en la cama, pero era un hombre muy organizado y era un hombre que él fundó una congregación religiosa, pero era un hombre muy organizado. Y resulta que ahí él postrado en cama y todo eso, él organizaba de todas formas sus días. Y entonces tenía una hora para hacer el Vía Crucis, un horario para hacer sus vísperas, laudes, la liturgia de las horas, otra hora para hacer confesión, porque a pesar de que estaba postrado en cama, él tenía un horario incluso para atender a la gente y hacer confesión. Y eso le ayudó a llevar muy bien pues el estado en el que el Señor ahorita pues lo tenía, que era pues en el estado de enfermedad y postrado en cama.
Entonces una de las recomendaciones que también nos hace este librito es que nosotros en la mañana tengamos propósitos, pero no solo tener propósitos, sino que también en la noche examinemos esos propósitos, cuáles nos quedaron pendientes, cuáles no alcanzamos a hacer, cuáles incluso nos dimos cuenta que teníamos que hacer y que habíamos olvidado. Entonces esto es como otra de las frases que me llamaron mucho la atención del libro. La celda, si es habitada continuamente, se hace agradable y se ve fuera de ella causa de hastío. ¿Qué quiere decir esto? La celda, si es habitada, ¿qué es la celda? El alma de cada uno de nosotros. Si es habitada, ¿por quién? Por el Señor. Pasa mucho que a veces nosotros deseamos que nos hagan oraciones, que nos hagan liberaciones, que yo no sé qué, cómo ser liberados de muchas cosas que nos preocupan, que nos angustian, que nos atan. Pero resulta que de pronto sí nos hacen oraciones y liberaciones, pero esa celda queda vacía porque no la llenamos de Dios, no nos llenamos de Dios. Y cuando hay una habitación vacía, fácilmente la empiezan a llegar inquilinos o la empieza a llegar gente afuera a habitarla. Entonces este libro también nos invita a que frecuentemente esta celda, que es nuestra alma, empiece a ser habitada por el Señor. Otra recomendación que doy muy grande sobre este librito es que nosotros frecuentemos mucho los sacramentos para poder entender lo jugoso de este libro, lo que hay detrás de estas palabras que el Señor nos trae en este libro y que el Señor se las inspiró a este monje, que fue inspirada por un monje, que nosotros le podamos sacar gran provecho a estas palabras, que de pronto nosotros nos acerquemos mucho más a la oración, porque si estamos alejados de la oración, si estamos alejados de los sacramentos, para nosotros puede que sea muy duro, como tal vez yo les contaba al inicio que para mí era muy duro entender esto, lo que decía el libro, pero ya una vez que el alma estaba dispuesta con los sacramentos, con la oración, con la confesión, se le puede sacar mucho más provecho a la lectura espiritual y a lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Puede que al leerlo para algunos les quede ciertas frases, para otros no, para otros les llame la atención algunas cosas, para otros no, pero ese provecho lo sacamos cuando empezamos a tener lo que dice este mismo libro, la casa habitada. Cuando empezamos tal vez a frecuentar más los sacramentos, le vamos a poder sacar más provecho a estas lecturas espirituales. Les quiero recomendar, entre muchos otros capítulos, porque este libro se divide en varios capítulos, les quiero recomendar el capítulo número 11, que ya se los busco. No es el capítulo número 11. Bueno, hay un capítulo que en este momento se me olvidó, pero este capítulo habla mucho acerca de la cruz, de nosotros en buscar la cruz. Porque ¿qué pasa? Y eso nos lo habla mucho este librito. A veces nosotros buscamos al Señor simplemente por consuelos, en las cosas alegres, o a veces buscamos mucho al Señor por sentimentalismos. Pero resulta que el que es verdaderamente amigo del Señor debe pasar también por esa vía dolorosa, así como el primero que la pasó fue nuestro Señor. Nosotros, los que nos llamamos imitadores del Señor, que deseamos seguirlo, que deseamos imitarlo en las cosas de Él, debemos pasar por esa vía de la cruz, por esa vía purgativa. Y el Señor nos pide ahí que para nosotros pasar por esa vía de la cruz, el primer acto es la pobreza, ¿no? Pero también la humildad. Con la humildad y la pobreza nosotros podemos saber sobrellevar esas cruces que el Señor nos manda y acogerlas con amor y alegría, porque cada vez que el Señor nos manda una cruz, una dificultad, algo que para nosotros es muy difícil e imposible, es porque nos estamos acercando verdaderamente al Señor, verdaderamente a lo que Dios desea de nosotros. Nos estamos haciendo verdaderamente imitadores de Cristo. Así que les invito muchísimo a que se lean este libro. Tal vez muchos sí han escuchado hablar de este libro, pero tal vez muy pocos se han sentado a leerlo. Y este libro, como se lo escuché a otra persona, es un libro para uno masticarlo despacito, para uno saborearse bien las páginas, porque cada página trae algo cargado con mucha, tal vez, intensidad de conversión. Es un libro que fue muy inspirado por el Espíritu Santo, y tal vez yo creería que el propósito del Señor con este libro y con todo la gran fama que ha tenido este libro es que en nosotros queden propósitos muy grandes de conversión, de vivir la virtud, de abrazar la cruz del Señor, porque ahí es donde verdaderamente nos hacemos imitadores de Cristo.
Entre otras cosas que les hablo de este libro, fue un libro que a pesar de ser muy conocido, también muchos santos lo leyeron. San Ignacio de Loyola, cuando estuvo en convalecencia, lo leyó y inspiró mucho en él a fundar lo que ahora nosotros conocemos como la Compañía de Jesús. Santa Teresa de Ávila también fue una mujer que leyó mucho de este libro. Muchos otros santos, Santo Tomás Moro, antes de su ejecución, tenía en su cabeza, pues, muy a la mano este librito, entonces se lo recomiendo mucho a los que ya se lo leyeron, recomendarles nuevamente retomar esa lectura o algunos capítulos que de verdad que son de gran provecho para nuestra vida espiritual. Dios los bendiga y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes.